Entonces, les decía, ¿cómo nosotros definimos el conjunto de los números racionales? Vamos a empezar como con un repaso. Yo sé que usted probablemente domina ya esto bien, pero el conjunto de los números racionales lo definimos como el conjunto de todos los números de la forma a sobre b, donde a y b son números enteros, pero también con la condición de que b sea distinto de cero. Entonces, de esta forma, nosotros definimos pues, el conjunto de los números racionales, ¿verdad? Entonces, en este caso, a sobre b nosotros le llamamos también como una fracción o un número racional, que también podemos darle un sinónimo como una expresión racional. Bien, entonces A y B tienen que ser números enteros, no importa si son positivos o si son negativos. Entonces, con esa misma lógica, nosotros pues podemos definir en todo caso una expresión racional algebraica. Vamos a ver, o bueno, en este caso yo lo tengo en el temario, perdón, expresión algebraica racional, pues es lo mismo. Entonces, podemos decir que el orden de las palabras en este caso no afecta el significado. Entonces tenemos una expresión algebraica racional. Ok. Entonces, ¿a qué le vamos a conocer como una expresión algebraica racional? Pues a una expresión que tiene la forma P de X sobre R de X. En este caso, R de X yo no estoy diciendo que sea un residuo de algún cociente, ¿verdad? En este caso, P y R son los nombres de dos polinomios. Entonces tienen esta forma, ¿verdad? Tienen esta forma donde en el numerador es un polinomio. Siempre le vamos a conocer como numerador a la parte de arriba y a la parte de abajo también un denominador. Ahora, les quiero consultar lo siguiente. ¿Es 2/3 una expresión algebraica racional? ¿Sí o no? Vamos a ver las votaciones en el chat. Diga sí o no. ¿Es 2/3 una expresión algebraica racional? Vamos, digan sí o no en el chat. Vamos a ver, quiero ver todas esas opiniones. No se preocupe. Ahorita no estamos diciendo si está equivocado o no está equivocado. Obviamente después lo voy a tener que decir. Pero lo vamos a decir indirectamente cuando dé la explicación. Bueno, entonces, ya he visto que han participado, pues creo que la mayoría. Entonces, pues vamos a ver. ¿Será 2/3 una expresión algebraica racional? Pues en todo caso, todo número, cualquier número real o un número complejo cuando lo estemos viendo, cualquier número es una expresión algebraica. En todo caso sería un monomio, porque solamente consta de una expresión, ¿cierto? Y es un monomio y no solamente es un monomio, sería un término constante porque no tiene variable. De todas las cositas, todos esos conceptos hay que
irlos manejando. Entonces, todo número es una expresión algebraica. El hecho de que no lleve una variable no significa que no es una expresión algebraica, ¿verdad? Entonces, 2 es una expresión algebraica, 3 es una expresión algebraica. Que no tenga variable, pues no importa, pero lo son monomios. Entonces, en este caso, 2 es un monomio. Bueno, vamos a escribirlo todo de un solo. 2 y 3 son monomios. Y expresiones algebraicas. Por lo tanto, si son expresiones algebraicas, pues yo puedo decir que 2/3 sí es una expresión algebraica racional. Entonces la respuesta es sí. 2/3 es una expresión algebraica racional. ¿Por qué? Porque el numerador es un polinomio. Y bueno, en específico 2 es un monomio y 3 es un monomio. Entonces sí es una expresión algebraica racional. Ahora, ¿se acuerdan qué más hacíamos nosotros cuando estábamos estudiando el conjunto de los números racionales? Por ejemplo, cuando estábamos tratando estos temas de la simplificación de fracciones, que por ejemplo nosotros les decíamos, bueno, simplifica 10 sobre 15, solamente que ese 10 lo hice puro 16 y lo vuelvo a hacer puro 16. Entonces, 10 sobre 15, simplifiquemos 10 sobre 15. Vamos a ver, otra vez, vamos a hacer esta clase más participativa el día de hoy. 10 sobre 15, vamos. Solo le va a llevar 5 segundos, creo, para simplificarlo. Entonces me dan la respuesta por el chat. 2/3. Ujú. Entonces, al momento de simplificar, ¿verdad? Entonces usted comprobó si tenían mitad en primer lugar, ¿verdad? Pero en todo caso, como nosotros pues ya tenemos un poquito más de experiencia, bueno, supongo, ¿verdad? Pudimos notar que los dos números pues no tienen mitad. Bueno, 10 sí lo tiene, pero 15 no. Entonces no podemos aplicarle mitad a los dos números al mismo tiempo. Bueno, de hecho, está mal. 5/3 quedaría. Bueno, no quedaría 5/3. Quedaría 2/3, ¿verdad? Quedaría 2/3. Entonces, lo que dije ahorita, pues probablemente esté un poco erróneo porque yo dije los dos números no tienen mitad. Quise decir no tienen mitad entera. Porque 15 sí tiene mitad, es 7.5. Pero no tienen mitad entera. Entonces, por eso, entonces nosotros seguimos analizando el siguiente número primo, que es el 3. Pero en este caso, 15 sí tiene tercera, pero 10 no. Entonces continuamos con el siguiente número primo que es 5, ¿verdad? Entonces 10 tiene quinta que es 2 y 15 tiene quinta que es 3. Entonces simplificado es 2/3. Entonces la idea de simplificación de fracciones pues lo vamos a venir arrastrando y lo vamos ahora a incluir en este tema que nosotros estamos estudiando. Entonces permítanme buscar el libro para realizar los ejercicios o los ejemplos que están ahí. Bueno, mientras va abriendo el archivo voy a ir poniendo unos sencillos. Por ejemplo, si yo tengo aquí 10 x a la 5 sobre 2 x a la 3. Bueno, en este caso, pues el 10 sobre 2 los tendríamos que simplificar, ¿verdad? Vamos a simplificar todo lo que sea semejante. Coeficiente con coeficiente y potencias con las mismas variables pues se van a simplificar. Entonces 10 sobre 2, 5. Y en las variables pues tendremos que aplicar esas propiedades de potencia que ya hemos estudiado. ¿Qué nos quedaría? X a la 2. Pero entonces aquí uno puede pensar, pero entonces estoy viendo el mismo tema de división de monomio. Pues en todo caso no siempre pues vamos a estar tratando de esta forma, sino que por ejemplo se puede dar el siguiente caso
donde tengamos 15x a la 6, y a la 3, más 4x a la 7, y a la 5, todo esto sobre, vamos a ponerle aquí 30x a la 3, y. Entonces, en este caso, si yo les dijera, bueno, simplifiquemos esta fracción. Entonces aquí uno podría pensar, pues, ¿por qué camino me voy? Porque podríamos hacer la siguiente situación donde rompo el numerador en dos partes y cada una de ellas con con el denominador 30x a la 3 y, ¿verdad? Pero en este caso lo más prudente sería sacar factor común en el numerador y simplificar ese factor común con el denominador. Entonces, en la parte de arriba solamente podemos extraer variables, en este caso x a la 6 y a la 3, y nos quedaría dentro de los paréntesis 15 x a la 6, perdón, 15, el x a la 6 pues prácticamente quedó completo en el factor común y en lo mismo con el y a la 3, entonces solamente queda 15 más 4x y a la 2. Todo esto sobre 30x a la 3 y. Entonces ya en este punto usted va a poder simplificar algunas cosas, como por ejemplo el x a la 6 sobre el x a la 3, pues en todo caso quedaría x a la 2, ¿verdad? Entonces en la parte de arriba, x a la 2, no, perdón, x a la 3, x a la 6 entre x a la 3, x a la 3. Y a la 3 sobre y a la 2, sobre y, me quedaría y a la 2. Entonces esto me quedaría 15 más 4x y a la 2. Todo esto dividido entre 30. Entonces listo. Este puede ser una situación donde tengamos que sacar factor común y se simplifique con el denominador. Bien. Permítanme, voy a buscar el tema en el libro. Esto está en la página, bueno, estamos en la página del libro 112. El libro pues comienza hablando sobre máximo común divisor y mínimo común múltiplo. En este caso pues son temas que usted ya maneja. Entonces vamos con otro ejemplo. Voy a hacer el ejemplo número 1 del libro. Bueno, del tema en el libro. Entonces este está en la página 114, por si lo quieren volver a leer. Entonces tenemos 8 al cuadrado más 12ab. Todo esto dividido sobre 8a al cuadrado. Entonces queremos simplificarlo. Entonces la idea es que el numerador busque factores en común. Entonces, en todo caso, ¿cuál es el factor común entre 8 y 12? Pues usted ya lo pudo haber deducido. Ambos son divisibles entre 2, pero también son divisibles entre 4. Entonces aquí sacamos factor común 4 porque ya no hay ningún otro número que lo divida más grande que 4. Y nos quedaría 2. Bueno, pero me estoy olvidando de las variables. Y de las variables puedo sacar una A, ¿verdad? Quedaría a la 1. Entonces tenemos 2a más 3b, ¿verdad? ¿Cierto? 2 entre 4, 3. A entre A se simplifica y B solamente la copiamos sobre 8a cuadrado. Entonces ahora el 4 sobre 8 pues quedaría simplificado, ¿verdad? 4
ambos son divisibles entre 4, entonces 4 entre 4, 1, 8 entre 4, 2. Me va quedando el 2 en la parte del denominador. El 1 pues no lo voy a copiar porque en la parte del numerador pues me van a quedar otras expresiones, entonces no es necesario que yo venga y lo voy a copiar. Va a quedar ahí ese 1 de forma oculta, de forma implícita, como habían dicho la vez pasada. Y de la variable a, en la parte de arriba tengo a y en la parte de abajo tengo a al cuadrado. Pues entonces simplifico a con una de las que tengo abajo. Entonces me quedaría en la parte del numerador 2a más 3b. Y en la parte del denominador tenemos 2 con a. Entonces 2a más 3b sobre 2a. Entonces ya con esto pues hemos simplificado esta fracción. Pregunta, Sí. sí, le habla Gerson Padilla. Lick, ¿no se tendría que seguir dividiendo entre esos? O sea, separar los términos. 2A sobre 2A más 3B sobre 2A para que nos quede 1 más 3B sobre 2A. ¿O lo Podríamos, tendríamos? Sí. pero en este caso solamente estoy pidiendo que se simplifique la fracción. Entonces cuando hacemos eso, entonces ya nos está quedando no una fracción, sino que me está quedando dos fracciones. Entonces cuando nosotros ponemos el enunciado o la indicación, simplifiquemos la fracción, entonces al final o implícitamente estoy diciendo que me va a quedar una sola fracción. Entonces, si hago eso, me van a quedar dos fracciones. Entonces, hay que tener cuidado también con las indicaciones. Pero en todo caso, si hacemos eso, sí, siempre seguiría lo de la simplificación, pero ya en un término de división, ¿verdad? Ya sería más de división que de simplificación. Ok, perfecto. Pero está muy buena su pregunta, Gerson. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora vamos, Lick, disculpe. sí, dígame. Eh, pero, o sea, yo también estoy confundida ahí. Yo asumo que no se podría porque como ese término está sumando, solo sería en las multiplicaciones que se puede cancelar, ¿verdad? ¿O no? No, es que aquí no es como que vamos a cancelar el 2a del denominador. Estaríamos cometiendo un grave error ahí. Lo que estaba diciendo Gerson es lo siguiente, que si usted tiene esa fracción, 2a más 3b sobre 2a, entonces lo que estaba diciendo Gerson es decir 2a entre 2a y me va a quedar 1 más 3b sobre 2a. Es decir, romper el numerador y hacer la simplificación de cada una entre el denominador 2a. Entonces aquí le va a quedar 1 más 3b sobre 2a, que en sí pues está bien. Es una forma de simplificar, la división es una forma de simplificar, o es una Ah, simplificación, ¿verdad? Pero, ¿cuántas fracciones me están quedando aquí? Como le decía Gerson, me están quedando dos fracciones, dos. ¿verdad? Entonces, cuando yo digo simplifica, o cuando el libro le dice simplifiquemos o simplifica la siguiente fracción o la siguiente expresión algebraica racional, entonces se debe sobreentender que nos tiene que quedar una sola fracción, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, en este caso, la respuesta quedaría hasta aquí, porque lo que hemos hecho es generar una fracción equivalente a la que ya teníamos, porque de esto se trata. Prácticamente Solo se estamos... hizo más pequeña. Sí, exactamente, solamente la hicimos más pequeña, se redujo, ¿verdad? La fracción original. Esto sería como una fracción equivalente Ok. en ese sentido. Si ustedes se acuerdan de fracciones equivalentes, ¿verdad? Esto pues está relacionado a ese tema. Si nosotros teníamos 2/3, pues esto es igual a 4/6. Entonces, en este caso, 2a más 3b sobre 2a, pues es lo mismo que
la fracción, déjenme buscarla aquí en el libro, 8a cuadrado más 12ab sobre 8a cuadrado. Entonces son fracciones equivalentes, aunque se miren distintas, pero son fracciones equivalentes, solo que en este caso esta fracción que encontramos ya se ha simplificado, se ha reducido los términos. Pero la idea es dejar siempre solamente una fracción y no varias. Entonces hay que estar pendiente con esa indicación y valga la participación de Gerson porque me ayudó pues a aclarar esta situación. Bien, entonces, Gracias, Lick. vaya. Entonces, no sé si hay alguna otra participación o pregunta con respecto a esto. Bueno, entonces vamos a continuar. Cuando nosotros estamos simplificando estas fracciones, pues una de las ideas es lo de las factorizaciones. Esto pues va a ser prácticamente en nuestro pan de cada día con este tema de las expresiones algebraicas racionales, porque vamos a hacer mucho uso pues de la factorización por factor común. Vamos con otro ejemplo. El siguiente ejemplo del libro es 3m sobre 15m menos... entonces vean que en esta fracción ya no se va ni poder hacer lo de separar el numerador, ¿verdad? Porque no es posible. Solamente tenemos una expresión en la parte del numerador. Entonces aquí el numerador es un monomio y el denominador es un binomio, perdón. Sacamos, ¿a dónde vamos a sacar factor común? Pues en este caso de la parte del denominador, porque en la parte del numerador pues no hay nada más que hacer, solamente quedaría hasta 3m. Entonces, en la parte de abajo, ambos tienen tercera, ¿verdad? Sacamos un 3 y sacamos un m también, 3m. Y nos queda 5, ¿verdad? 15 entre 3, 5, m entre m, 1. Luego tenemos negativo 2 entre negativo 3, pues sería negativo 4, m cuadrado entre m, m. Entonces ahora vemos que nos quedó un 3m y abajo nos quedó un 3m también. Entonces, ¿qué hacemos? Los cancelamos, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta y la observación que he venido dando siempre. Que hay que tener cuidado cuando nosotros vayamos a cancelar algunas cuestiones o a simplificarlas, siempre que sean los mismos valores. Porque aquí no es como que estamos diciendo la voy a cancelar y la voy a quitar así mágicamente. Porque aquí lo que estoy haciendo es una división, 3m sobre 3m. Un número entre el mismo número, 1, ¿verdad? Entonces en la parte de arriba no es que lo vamos a dejar así el espacio sin nada. Entonces aquí vamos a escribir un 1. 1 sobre 5 menos 4m. Entonces esa sería la simplificación para esta fracción. Y aquí pues ya no hay pues esa situación de cómo, si voy a separar esta fracción en dos o más, porque no se puede. Vamos con el siguiente ejemplo del libro. En el siguiente ejemplo, ambas partes, tanto el numerador como el denominador, son binomios. Tenemos 6x cuadrado y menos 12 xy cuadrado. Todo esto sobre x cuadrado menos 4 y cuadrado. Deme un momento. Ok. Entonces, en ambas partes pues vamos a tener que buscar la manera si se puede factorizar, ¿verdad? En todo caso. Y ver si se pueden reducir algunos términos.
Bueno, en ambos pues vamos a tratar de sacar factor común o ver cómo se factoriza. En la parte de arriba, ¿qué puedo sacar de factor común? Pues en ambos tengo coeficientes que son divisibles entre 6, pues saco un 6. Tengo variable x, saco la del menor exponente, sería x. Y también tengo y, en ambos saco la del menor exponente, que es y. Abro paréntesis y ¿qué me queda? Entonces voy haciendo la división, ¿verdad? 6 entre 6 pues es 1. X cuadrado entre x pues me quedaría x. Y y entre y pues me va a quedar simplificado a 1. Entonces tenemos, aquí me quedó solamente una x, ¿verdad? Y ahora en el otro lado tengo negativo 12 entre 6, pues sería negativo 2. X entre x, pues se simplifica a 1. Y y cuadrado entre y, pues se simplifica a y, ¿verdad? Entonces en la parte del numerador me queda 6xy multiplicado por x menos 2y. Ahora, en la parte de abajo, vean, aquí solamente, en esta expresión solamente tengo x cuadrado y aquí tengo 4y cuadrado. No hay factores comunes. Pero, ¿qué pueden observar ahí? ¿Qué observar? Es una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Exactamente, es una diferencia de cuadrado. Entonces, como es una diferencia de cuadrado, esto yo lo puedo escribir de la manera, voy a usar otra página para hacer ese cálculo. Si yo tengo x cuadrado menos 4y cuadrado, entonces, como es una diferencia de cuadrado, bueno, vamos a escribirlo como tal, ¿verdad? 4 es 2 al cuadrado, y cuadrado, y esto es x cuadrado menos 2y cuadrado. Por lo tanto, esto sería x más 2y, x menos 2y. Entonces, esto que acabo de encontrar, lo voy a escribir aquí, ¿verdad? Hago la línea del denominador y tengo x más 2y por x menos 2y. Y vean que nos ha quedado un binomio que está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces lo que va a ocurrir es que yo voy a poder simplificar estos, ¿verdad? Y al final me va a quedar 6xy sobre x más 2y. Entonces, de tener una expresión algebraica racional en la cual tanto el numerador como el denominador eran binomios, ahora me quedó una fracción donde el numerador es un monomio y el denominador es un binomio. Bueno, vamos a ahora, si tienen alguna pregunta con esto, pues me lo van haciendo. Lick, disculpe, Sí, dígame. donde sacamos aparte, la hoja anterior, no sé si puede mostrar para capturarla. Sí. Listo, gracias. Ok. Bien, entonces vamos al siguiente. Vamos a ver cuántos ejemplos faltan del libro. Bueno, tienen un montón, la verdad. Entonces, voy a hacer dos más. Y luego les quedaría, pues, leer el otro. Vamos con el 4. El 4 del libro, en este caso, sería el 6 de lo que he estado haciendo. X cuadrado menos 6x más 9. Todo esto sobre x cuadrado más ax menos 3x menos 3a. Entonces, como les he venido diciendo, pues aquí no es que siempre van a estar bien bonitas estas expresiones algebraicas en el sentido de que solo factor común voy a tratar de buscar
en ellas. En este caso, en la parte de arriba, yo puedo, como es un trinomio, yo puedo tratar de resolverlo mediante factorización por tanteo. De hecho, el numerador es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces, ese es un trinomio cuadrado perfecto y en la parte de abajo, pues tendríamos que resolver esto bueno, sí, por factorización por agrupación. Algo que no les mencioné y que siempre bueno, se los recalqué en la clase del periodo pasado, es que otra forma de factorizar, en este caso, pues son lo de suma al cubo, diferencias al cubo, bueno, eso sí lo vimos, ¿verdad? Lo de los trinomios cuadrados perfectos. Pero en todo caso, a mí no me gusta tocar esto de trinomios cuadrados perfectos porque es más preferible que usted intente factorizarlos por tanteo en lugar de aprenderse pues una fórmula que realmente no tiene mucha importancia. Tiene importancia en el sentido del factor o de la propiedad, pero es mejor pues que si usted se encuentra con un trinomio, pues trate de resolverlo mediante tanteo, así sencillamente. Entonces, en este caso, este es un trinomio cuadrado perfecto, se puede factorizar por tanteo, entonces vamos a intentar factorizarlo. Pues usted aquí yo creo que ya pudo deducir cómo va a quedar factorizado, este quedaría x y x, y tenemos dos números que multiplicados me den 9 y que sumados o restados me den 6, pues 3 y 3, pero como 6 es negativo, pues entonces en este caso tanto el 3 como el otro 3 tienen que ser negativos. Negativo 3 menos 3, negativo 6. Por lo tanto, el numerador factorizado me va a quedar x menos 3 por x menos 3. También lo puedo dejar x menos 3 al cuadrado. Pero en este caso lo voy a dejar así por si aparece un x menos 3 en el denominador y tenga que quitarlo, ¿verdad? Tengo que simplificarlo. Ahora, en el denominador, esto lo voy a borrar, vamos a intentar agruparlos. Pues vamos a agruparlos tal y como aparecen en este caso. O sea, los dos primeros y los dos últimos. De los dos primeros puedo sacar factor común x, me quedaría x más a. Y del segundo un menos 3 y me va a quedar un x más a. Entonces al final me va a quedar x menos 3 por un x más a. Entonces escribimos eso que acabamos de encontrar, x menos 3 por un x más a. Entonces me quedó x menos 3, tanto en el numerador como en el denominador. Cancelamos uno de ellos y me va a quedar x menos 3 sobre x más a. Bien, bueno, entonces vamos a realizar un último ejemplo de simplificación de fracciones racionales. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Y Carlos, continúa. Sí, dígame. a mí me salió pues diferente. Yo agrupé el x cuadrado menos 3x y Ajá, el ax menos 3a. sí. Entonces en el numerador pues me salió igual como lo tiene usted ahí, x menos 3 por x menos 3, pero en el denominador me salieron también dos x menos 3 que los pude eliminar. Y al final la respuesta me quedó 1 sobre x menos a. Vamos No a sé si ver. fue por la forma que la agrupé. No, la forma como lo agrupó también funciona, pero no sé por qué le salieron 2x menos 3, porque aquí tiene, vamos a ver. Usted tomó x al cuadrado y negativo 3x, ¿verdad? Esos dos. Correcto. Entonces Sí, los voy a mover. Y tomó ax menos 3a.
Entonces saco x de aquí, ¿verdad? Y le Sí. queda x menos 3. Ajá. Y del otro tomo a. Ah, perdón, sí, ahí tengo un error. Perdón, Lick. ¿Ok? Ya Bueno, vi mi error. Gracias. no se preocupe, Luis, está bien. Entonces la simplificación de esta fracción le va a quedar x menos 3 sobre x más a. Bien, entonces vamos a concluir este tema con el último ejemplo. Tenemos 9x menos x al cubo sobre x a la 4 menos x a la 3 menos 6x a la 2. Este sería el ejemplo número 7 y el ejemplo número 5 del libro. La página 115. Entonces, de la parte de arriba podemos observar que yo puedo sacar un factor común, x, perdón. Me quedaría 9 menos x cuadrado. Entonces ya en la parte del numerador yo puedo observar como que ya va algo extraño. El 9 es un cuadrado y el x cuadrado, pues, valga la redundancia, está al cuadrado. Entonces es una diferencia de cuadrado. Entonces o trato de hacer esa diferencia de cuadrado ahora o lo hago después. Pero vamos a ver qué está ocurriendo en la parte del denominador. Puedo sacar factor común x cuadrado, ¿verdad? Y me queda x cuadrado menos x menos 6. Entonces ya de aquí yo puedo ir sacando o simplificando esas x, ¿verdad? Que dentro de unos minutos se va a cancelar la sesión. Ya sabemos, vamos a volver a ingresar, ¿verdad? Porque son 2 horas. Entonces se simplifica una x y me va a quedar en la parte de arriba 9 menos x cuadrado sobre x, ¿verdad? Por x cuadrado menos x menos 6. ¿Por qué me quedó una x abajo? Porque yo tenía una x aquí arriba y la cancelo con una de las que tengo abajo. Entonces por eso en el denominador me quedó una de esas x. Ahora, en la parte de arriba yo tengo una diferencia de cuadrado. ¿Cómo me va a quedar? Pues lo voy a hacer de un solo. Me va a quedar, el 9 es lo mismo que 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces me va a quedar 3 más x, 3 menos x, siguiendo la propiedad de diferencia de cuadrados. Ahora, en la parte del denominador yo tengo un binomio. En este caso, tengo x y busco dos números que multiplicados me den negativo 6 y que sumados o restados me den negativo 1. Entonces, dos de esos números pues ya los pudimos haber pensado, son 3 y 2. Solamente que uno de ellos tiene que ser negativo. Entonces, en este caso, como vemos que en la parte del medio tenemos negativo 1 como coeficiente, entonces podemos seguir la lógica de que el 3 tiene que ser negativo para que al momento de sumarlos, al momento de sumar 3 y 2, pues me quede negativo 1, ¿verdad? ¿Me confirma si me escuchan bien, por favor? Creo como que tuve un problema o un bajón de señal. Sí, ok, muchas gracias. Entonces, negativo 3 por 2 sería negativo 6 y negativo 3 más 2 pues sería negativo 1, ¿verdad? Entonces, la factorización pues sería x menos 3 por x más 2. Ahora la pregunta será, ¿puedo simplificar algo de aquí? ¿Alguien me puede responder o dar una idea? Puede encender su micrófono y responderme, ¿verdad? ¿Puedo simplificar algo de aquí o no puedo?
el x menos 3, Lick, Ajá, ¿y con quién? con el x menos 3 del denominador. Bueno, pero en el numerador yo no tengo x menos 3. Tiene 3 menos x. Ajá, pero no son los mismos. Ah, sí, están al revés. Entonces ahí utilizamos el signo, podemos cambiar el signo, ¿verdad? Ok, Multiplicarlo por el menos negativo 1. bueno, por ahí va la idea, pero tiene que tener cuidado, ¿verdad? Con la expresión, porque cuando decimos multiplicar por negativo 1, podemos perjudicar la expresión algebraica con la cual estamos trabajando o con la ecuación, o, bueno, como tal, ¿verdad? Sería sacar factor común negativo 1. Entonces sacamos un factor común negativo 1 a este binomio que tenemos aquí y de esa manera pues sí podemos invertir los signos. Entonces aquí tendríamos, saco factor común negativo 1, pues lo voy a dejar así por ahora. Vamos a ver. 3 más x, saco factor común negativo 1 y estos factores que tengo aquí pues cambiarían de signo, ¿verdad? Sería negativo 3 más x. Entonces ya tengo el x menos 3, solamente que escrito de otra manera. Entonces hoy sí, tengo x menos 3 tanto en el numerador como en el denominador. Sí, puedo escribir x menos 3 o dejarlo en negativo 3 más x, solamente que dejé negativo 3 más x para dejar el mismo orden de la parte de arriba. Pero es lo mismo, ¿verdad? En este caso por conmutatividad.